Buenos días, vamos a hablar del dengue. Anoche los medios, ayer y anoche, hablaban de 100 muertos a causa del dengue. Hay un montón de personas infectadas. El dengue se ha ensañado contra la población hondureña. La doctora Sigris Andrea Romero Cruz, punto focal del dengue de la Secretaría de Salud. Doctora, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. El doctor Ronnie Portillo, médico salubrista, exdirector del YAFA, dueño de medios de comunicación también. Doctor. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad y al pueblo hondureño por escuchar los mensajes que van a venir en el mundo. Antes de entrar al aire, le preguntaba a la doctora Sigris, doctora, van 100 muertos, le digo. Qué montón de muertos, le digo. ¿Cuántos están de verdad ya confirmados que han muerto por dengue, doctora? ¿Son 100, más o menos? Bueno, muy buenos días. Primero agradecer la oportunidad de estar en este medio de comunicación y poder compartirle a la población datos reales de la Secretaría de Salud, ¿verdad? En efecto, tenemos una cantidad un poco alarmante de los fallecimientos. Sí, contamos con 100 fallecimientos actualmente, pero de esos 100 fallecimientos nosotros solo tenemos certificados como Secretaría de Salud 38. Esto es porque los fallecimientos se analizan mediante un comité de mortalidad, donde el caso es discutido por las autoridades correspondientes, dependiendo de la región sanitaria donde ocurre el fallecimiento y el lugar, y estos se someten a un análisis, a una discusión, porque siempre hacemos el énfasis de que no es lo mismo fallecer por dengue que fallecer con dengue. Muchos de estos pacientes sí contaban con la presencia de la enfermedad, pero no fue la causa directa de su fallecimiento. Doctor. Bueno, vea, algo importante en todo esto es la dedicación que se le pueda dar ante cualquier epidemia, cualquier enfermedad que se presente en el país. De hecho, me parece a mí que lo que hace falta en la Secretaría de Salud en este momento es tomar en cuenta la unidad del pueblo hondureño. Hemos estado viendo cómo se trabaja en forma aislada y me da pesar porque como profesional de la salud, desde hace muchos años hemos visto pasar varias epidemias, varias pandemias que han ocurrido en el país. Yo le puedo mencionar un par de ejemplos, por ejemplo, con lo que pasó con el virus Cholerae, por ejemplo, cómo se tomó la decisión de actuar a tiempo, y hubo un factor indispensable que nos da pesar en este momento que no se esté tomando en cuenta, y es referente a la unidad de esfuerzos entre instituciones del mismo gobierno y de un pueblo hondureño que clama de mayor dedicación hacia ellos. Y me estoy refiriendo a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por ejemplo. En aquel momento se actuó uniendo lo que en aquel momento se llamaba Departamento de Salud Pública y actualmente, Departamento de Medicina Preventiva y actualmente Salud Pública de la universidad, donde se supone que están los cerebros de la medicina en el área específica para poder brindar ese apoyo. Yo me acuerdo en ese momento cómo se unió la Secretaría de Salud y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras conjuntamente y se logró detectar el primer caso de virus Cholerae, no sé, me acuerdo si fue en el Capulín o allá en la zona de Valle, ¿verdad? Nacaome, y se detectó y se hicieron las acciones correspondientes con los cercos epidemiológicos y no avanzó la enfermedad. Y yo me refiero a esto y le digo, y voy a hacer énfasis en esto porque parte de la ciencia es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros, la investigación. Si usted toma decisiones sin entender y sin saber qué es lo que va a hacer, estamos tomando decisiones erradas. Y le digo el otro ejemplo. En la última epidemia que hubo y pandemia que hubo a nivel mundial, ¿qué pasó? Cuando empezaron a morir pacientes a causa del coronavirus, hasta que se investigó y se supo que la causa de la muerte de los pacientes era la inflamación y que no era causado con aquel temor que se tenía por el virus, sino que se tomó en cuenta la inflamación y lo que es la trombosis. Se empezó a actuar en ese sentido y entonces los fallecimientos empezaron a disminuir.
¿Qué me quiero yo? ¿Por qué hablo de este contexto? Porque necesitamos que la Secretaría de Salud se una con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay un departamento que se llama Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas y ahí pueden ustedes, la Secretaría de Salud, exigirle a la universidad y la universidad exigirle a la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque somos un solo pueblo y tenemos que trabajar unidos. Mire, ningún país sale del subdesarrollo si no estamos unidos en las acciones que debemos tomar. Y esta cuestión no tiene que ver ni colores políticos, ni colores de raza, ni sexo, ni nada. Lo que tiene que ser una unidad. Y yo en lo personal hago un llamado público en este momento a que cambiemos ese discurso de odio y ese discurso de distanciamiento de la hondureñidad y nos llamemos más bien a la unidad. Y en este momento, la Secretaría de Salud, con un nuevo rector que se ha visto que ha actuado en algunas cosas muy bien, una nueva decana en la Facultad de Ciencias Médicas que está haciendo sus acciones para que se unan en ese esfuerzo. Y otro ejemplo le voy a dar. Los pacientes que hemos estado viendo en los hospitales, por ejemplo, yo detecté, a mí me asustó ver, por ejemplo, ingresaba paciente de Cedros. Yo de Cedros, me gustó porque yo hice mi servicio social en Cedros, ya empecé a entender. Otro paciente de Cedros, otro paciente de Cedros, otro paciente. Un momentito, esta cuestión no es normal. Está bien que se presente un caso, pero cuando lleva 1, 2, 3, 4, 5, entonces yo les hice un llamado y coloqué en el expediente, hacer las acciones correspondientes con epidemiología del hospital. Nunca supe que se hizo nada, y se lo digo así honestamente, porque en el siguiente turno vuelve la misma situación. 1, 2, 3 pacientes de Cedro Francisco Morazán. Entonces, ¿qué sucede? No estamos trabajando organizadamente. Eso significa que simple y sencillamente se están presentando los casos. No hay nada. Usted epidemiológicamente sabe, si se presenta un caso de Cedros, como le mencioné, es un caso aislado, pues un caso aislado. Pero si se presentan 2, 3, 4, 5, hay algún problema que hay que ir a resolver. Entonces, la región departamental se ve llamada a resolver ese problema. Lo mismo aquí en la ciudad, la región metropolitana. Si los casos están viniendo frecuentemente del barrio, de la aldea Suyapa o de la colonia Nueva Suyapa o de la 3 de Mayo o de la San Francisco, etcétera, epidemiológicamente se tienen que tomar las acciones. Y otra cosa le voy a decir, la Secretaría de Salud tiene el suficiente personal, y lo ha tenido siempre, para actuar de casa en casa para poder resolver esa situación. No es que van a ir a lavar la pila, pero sí se va a ir a actuar y resolver para evitar los criaderos de zancudo, que es el principal factor que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, yo hago este panorama porque lo primero que tenemos que hacer como hondureños es, señores, dejémonos ya de estarnos tirando chinitas y tirarnos groserías, como salió uno ayer hablando groserías de los médicos, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? Yo no sé ni cómo le dicen, si pichete o cucaracha o grillo, no sé cómo es la cosa, que dijo que los médicos éramos los más millonarios del país. O sea, tirando una chinita para separar al pueblo hondureño de los médicos, cuando los médicos venimos saliendo de una pandemia donde dimos nuestro sacrificio y nuestra presencia ante el pueblo hondureño. Para que alguien nos venga a criticar que somos millonarios y para que el pueblo hondureño esté en contra de nosotros. Y las personas de ese tipo que asesoran al presidente de la República deben de llamarse al silencio. ¿Quién dijo eso? Deme el nombre. ¿Quién dijo eso? Es que no sé cómo se llama, es el apodo que tiene, es el que no sé si es que es pichete o grillo, o no sé cómo es la cosa que le dicen. ¿Quién sabe cómo se llama? Gilberto, no, es que no sé. ¿De Gilberto Río me está hablando? Él. Pero, o sea, si nos está llamando a la división del pueblo hondureño con eso, no abona nada positivo al país. Tenemos que unirnos. Ya ese discurso de separación no debe continuar y debemos de esforzarnos en hacer el trabajo juntos, todos. Los que conocemos de un poquito, hombre, véngase, ayúdeme y hagamos las cosas. Y si no sabe, pues entonces váyase al carajo, pero si sabe, ayúdenos y tomemos soluciones por el país, que eso es lo que tenemos que hacer. Sí, está también el director de hospitales de la Secretaría de Salud, ¿verdad? Raúl O'Connor. Doctor, bienvenido. La situación de los hospitales con esto del dengue. Hola, buenos días a los panelistas y a usted. Bueno, nosotros como Secretaría de Salud contamos con una estrategia de gestión integrada para el abordaje de dengue, que es como lo mencionó el doctor, que nosotros tenemos
que hacer una articulación de todos los agentes de la Secretaría de Salud para poder dar un abordaje integral, no solo atención al paciente, sino que también tenemos que ver el control del medio ambiente, tenemos que ver el control epidemiológico. En el caso de la red de servicios de salud, nosotros lo que hicimos fue una reestructuración de la red. O sea que comenzamos a habilitar espacios temporales de habilitación de dengue en el primer nivel de atención, que son los centros de salud, y hacemos una habilitación de salas de dengue en el segundo nivel de atención, que son los hospitales. En este momento, 28 de nuestros 32 hospitales cuentan con salas de estabilización de dengue y se ha hecho contratación de recursos porque realmente, a pesar de que la Secretaría de Salud cuenta con recursos dentro de los hospitales, nosotros no podemos redistribuir ese recurso porque también tenemos las emergencias. Entonces se decidió hacer una contratación de médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, laboratorio, entre otros recursos dentro del hospital para poder abordar la situación de dengue en el país. Sí, doctora, ¿a qué se debe esta ola de casos de dengue a nivel nacional? ¿Es una epidemia o qué es lo que está viviendo Honduras? Honduras está siendo parte de un aumento de casos a nivel mundial, porque el aumento de los casos de dengue o la incidencia no solo es en nosotros como país. Todo lo que el doctor mencionó anteriormente tiene mucha razón en el sentido de que nosotros debemos de articularnos como secretaría. En el Istmo Centroamericano, países como Brasil, como Paraguay, Argentina, son países que tienen un aumento exagerado y exorbitante de casos muchísimo mayor que Honduras. La mortalidad en ellos es casi 5.000 personas fallecidas. Centroamérica, pues está Guatemala, Nicaragua, están mucho más arriba que nosotros. Entonces, Honduras es parte de esto. Cada 5 años, esta es una enfermedad cíclica, como bien nosotros sabemos. Cada 4 a 5 años se presenta un aumento considerable de casos y eso cada año o cada 5 es mucho más que la epidemia o la emergencia que se presentó anteriormente. Entonces, nosotros ahorita, pues, como Secretaría estamos, desde el año pasado incluso, la Unidad de Vigilancia emitió alertas epidemiológicas donde anunciábamos a la población y a los establecimientos de salud que se prepararan para este aumento considerable de casos. Se hicieron las debidas recomendaciones de la articulación de la Secretaría de Salud con diferentes alcaldías, con diferentes cooperantes. Eso se ha estado dando. Desafortunadamente, no sé, doctor, porque desconoce, pero la universidad está trabajando con la Secretaría de Salud. Nosotros estamos haciendo investigaciones, sobre todo de resistencia a insecticidas. Se está trabajando con todos los cooperantes que nos han querido colaborar, incluyendo las alcaldías, que esto es muy importante, porque las alcaldías son quienes nos ayudan y nos colaboran con los comités, con los patronatos, con la convocatoria, con esta cuestión en la que la Secretaría pues, puede tener debilidad, ahí nos colaboran. Entonces nosotros estamos siendo parte de un aumento considerable a nivel mundial. Estamos ocupándonos desde del año pasado incluso de todo esto, emergencia de dengue y todo este aumento de casos. ¿Qué zonas del país están más afectadas por el dengue? La tenemos nosotros por 20 regiones sanitarias del país y de esas 20 regiones sanitarias, pues la que tiene mayor aumento somos nosotros, Distrito Central, le sigue San Pedro Sula, Lloro, La Paz. Son regiones que se han estado trabajando fuertemente para poder contrarrestar esto. Doctor, en todas las regiones los hospitales, ¿cómo están? Bueno, hablando en general, como le comentaba, tenemos las salas de estabilización de dengue. En este momento sí tenemos un aumento muy considerable de atenciones ambulatorias, tanto de ingresos como en el Hospital Mario Catarino Rivas, en el Gabriel Alvarado, los 3 hospitales de Lloro y el Hospital Atlántida. En el Distrito Central se ha logrado mantener un poco más de control en el Hospital Escuela, ya que los triajes de estabilización en el primer nivel de atención han estado brindando la atención, las personas están llegando a los triajes y también tenemos la colaboración de otros hospitales, como será el Hospital María, como será el San Felipe y el Tórax, que también habilitaron salas especiales para dengue, donde nosotros revisamos el paciente en el Hospital Escuela y el paciente que puede ser trasladado a estos otros 3 hospitales es trasladado para así poder descongestionar el hospital. Igual, las clínicas periféricas del Hospital Escuela también están captando pacientes con dengue y mantenemos eso. Todo paciente con dengue, con signos de alarma, que no está propenso a la gravedad
o que está totalmente estabilizado, nosotros lo movilizamos a estos otros hospitales y así no congestionamos el hospital escuela. Doctor. Mire, hay algo importante, lo que dice el doctor es correcto, o sea, eso se debe hacer en los hospitales, eso se debe hacer en el resto de la red de servicios de salud. Pero hay un problema que estamos descuidando y la doctora Cruz, por más que me diga que están trabajando con la universidad, me preocupa más porque no se ven las acciones científicas y técnicas que deben tomar las decisiones. Uno cuando toma decisiones, doctora, tiene que tomar decisiones en base a la ciencia, en base a la investigación. Claro. Yo le planteé un par de situaciones, incluso lo que está sucediendo, por qué se detecta un caso de cedros, otro caso de cedros, otro caso de cedros, otro caso de cedros. Y no sé si al final de cuentas actuaron, porque después en otra oportunidad se volvieron a presentar otra vez casos del mismo lugar. Entonces, eso lo que significa es, y yo no vengo aquí para molestar, ni para... Si yo soy docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras también. Entonces, yo siento que esa responsabilidad está un poco descuidada. O sea, y disculpe si se los digo así, o sea, lo que tienen que hacer ustedes, si son Secretaría de Salud, que es la entidad rectora del sistema de salud, y estamos ante una entidad rectora de la educación, investigación, entonces unamos los dos esfuerzos y entonces tomamos las decisiones, que es el problema que dice usted, que la enfermedad se presenta cíclicamente, de acuerdo, pero entonces nosotros ya debemos de estar preparados y no dejar que se nos muera un paciente, porque el problema no es que se nos mueran 5.000 en Brasil, los 5.000 en el otro y 100, no, el problema es que se nos muera un paciente. Ese es lo delicado del caso. Un paciente que se muera ya nos trae en situación de alarma. Y entonces nosotros, unidos, debemos de tomar las decisiones. Miren, señores, con lo que ella dijo que, en el barrio tal están los casos. Con lo que ella dijo, la noticia ayer era que son 100 muertos por dengue. Ella dijo que se están confirmando. ¿Cuántos hay ya confirmados? 38. 38. Uh-huh. ¿Cómo estamos? Sí, es la parte técnica y eso debe ser, o sea, no podemos decir, o sea... No, pero lo que le quiero decir es la fuerza con la que ha arremetido esta vez el dengue. Es delicada, porque con un paciente y se nos están muriendo los niños. Ese es el problema, que y esa es la otra parte del asunto. ¿Por qué se está presentando en X, Y, Z edades, rango de edades? O sea, y se lo digo eso porque eso hay que exponérselo a la población, ¿verdad? Y hay que explicarles las medidas que debemos de tener y de tomar. Pero también la Secretaría de Salud, por ejemplo, con el Centro de Salud, por así decirlo, el de la Monterrey. Señoras, miren, aquí en la Monterrey están presentándose, vinieron al Hospital Escuela, vinieron a la Clipper de tal, o vinieron a tal Centro de Salud de la Monterrey. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces, intervenir inmediatamente el área donde está de afluencia del Centro de Salud de la Monterrey y resolver el problema. Es que así se debe actuar y se debe de dirigir las acciones para poder disminuir la casuística. O sea, yo se lo digo porque eso es la forma que se debe actuar en toma de decisiones. Si vemos que un caso se presenta de X, Y o Z lugar, entonces si sabemos que tenemos un lugar específico, que tenemos personal de salud ahí, porque está el centro, entonces definitivamente tenemos que actuar y apoyar. Antes lo que se hacía era, se sancionaba y era bien drástica la acción, incluso hasta con el personal de salud cuando se detectaba un caso y habían descuidos. Yo no estoy diciendo un llamado que se sancione al personal, sino que estoy haciendo un llamado a que se actúe en consonancia al lugar donde más se están presentando casos para poder disminuir la mortalidad causada por el dengue. Que eso es las acciones de inmediato a tomar, aparte de otras acciones que tienen que tomar desde hoy para el siguiente año. O sea, esto es un proceso que no se debe dejar porque el país es un país endémico en relación a la presencia del dengue. O sea, nosotros, por ser un país tropical, tenemos la situación del dengue. Entonces, al final de cuentas, las decisiones tienen que ser tomadas en consonancia a la realidad nuestra. Sí, doctora. Para aportarle ahí un poquito, doctor, estoy muy de acuerdo con todo lo que usted menciona, solo en el sentido de por qué nosotros analizamos estas mortalidades, y eso es justamente la razón por la que lo hacemos.
Y las causas que nosotros hemos encontrado en estos análisis de mortalidad es que justamente la población está acudiendo tarde a nuestros establecimientos de salud o acude a clínicas privadas y luego ya son referidos de una manera tardía y ya en una fase de dengue grave. Entonces, si bien es cierto, la Secretaría había presentado anteriormente muchas falencias, pero nosotros estamos tratando de mejorar en esa situación porque son vidas, son humanos, son nuestros compatriotas hondureños. Entonces, aquí esta cuestión nosotros la hemos analizado, se ha tomado en cuenta, la mayor parte de los factores es eso, doctor. El otro aspecto, doctora, que sería bueno tomar en cuenta es lo que usted acaba de mencionar, la credibilidad de la población ante un servicio que da la Secretaría de Salud. Exacto. Que por qué no está llegando la población. Entonces investiguemos por qué no quiere llegar la población a ese servicio de salud, porque esa es otra de la responsabilidad nuestra como entidad de salud. O sea, ¿por qué doña María, por qué don Pedro y por qué don Juan de X, Y o Z lugar prefieren ir o quedarse en la casa enfermos y probablemente complicarse y morirse, o ir a una clínica privada cuando el servicio, por mucha falencia que tenga el sistema de salud, el mejor servicio de salud, yo se lo digo a cualquiera, se lo puedo decir, el mejor servicio de salud, con toda la falencia que tenga, es el servicio público. Sí. Pero hay algo que está fallando ahí en la credibilidad del pueblo hondureño. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido, porque eso es parte de la investigación, es parte de las decisiones se deben tomar en base a lo que se investiga. Y el pueblo siente un rechazo hacia eso, entonces investiguemos por qué el pueblo está rechazando ir al centro de salud, o porque lo tratan mal, porque no hay medicamentos, porque están en huelga, o sea, hay múltiples factores. No, yo doy ejemplos, doctor, no es que sucede eso. Yo estoy no es que sucede actualmente, sí. No, yo lo que le quiero decir con eso es que investiguemos, claro que y entonces le damos vuelta a la situación y entonces ya el pueblo empieza a tener la sabiduría de que lo correcto es ir al centro de salud más cercano o al centro de no privado, sino que al público, que es donde está la normativa, porque muchas veces en los privados no siguen las normativas, porque esa es otra de las falencias de la misma Secretaría de Salud, que no está pendiente de lo que se hace en el sistema público, el sistema privado muchas veces, y entonces se nos complica, porque ya fulano toma las decisiones de otra forma como se deben tomar y no como está establecido en la normativa que se da en los parámetros de la Secretaría de Salud. O sea, esos son otros aspectos que hay que tomar en cuenta también. Y eso es por eso que agradecemos estos espacios que son tan importantes para que nosotros podamos transmitir como Secretaría de Salud e incentivar a la población a que acuda al establecimiento de salud más cercano, que estamos abastecidos, que se tiene todas las indicaciones, que los médicos están capacitados para poder atenderles y aprovechar las inquietudes. Doctor, créame que es de mucha ayuda que usted nos presente todas las inquietudes que se tiene, porque así nosotros podemos darle respuesta y explicar qué es lo que está haciendo Secretaría de Salud, y es justamente eso, pedir a la población. Aquí nosotros hemos abordado de la manera más integral, como bien lo mencionó el doctor O'Connor. Hemos tratado de como Secretaría unirnos y hacer las cosas correctas, pero mucha de el 100% o el 80% depende de la población. De acudir al primer síntoma, de presentarse al establecimiento de salud cuando su familiar o su paciente o su hijo esté con síntomas graves. Eso es muy importante y es justamente por eso que nosotros asistimos a este tipo de invitaciones de medios para poder hacerlo ver a la población. ¿O usted está pensando que le gusta el pleito a la ministra de Salud? No, fíjese, yo no tengo el honor de conocer a la señora ministra de Salud, nunca la he tratado. Lo que me parece a mí es que las decisiones deben ser tomadas en base a la investigación, en base a la ciencia, para que podamos resolver. Las acciones que yo le he visto a ella, pues simple y sencillamente de lo que todos los ministros de salud han hecho hasta el momento en la historia, o sea, seguir administrando una institución que va caminando y va caminando y va caminando y no se sabe si a qué dirección va, porque... O sea, lo mismo. De lo mismo, o sea, yo que tengo 27 años de estar ya en el sistema de salud y digamos 35 de estar ya como de estudiante en la Secretaría, enterado de lo que sucede en salud, yo no he visto ningún cambio en todos los años que hemos tenido desde hace 30 y tantos años hasta la actualidad.
Más bien cada año se va deteriorando el sistema de salud, lamentablemente. Y no estoy diciendo que es este gobierno, estoy diciendo todos los gobiernos anteriores. O sea, no ha habido nadie con esa chispa y con esa luz decir las cosas hay que cambiarlas, pero hay que cambiarlas en base a lo que significa que está pasando en el país en el área de salud y lo que significa tomar en cuenta la investigación, la ciencia, para que podamos tomar las decisiones adecuadas. Sobre eso, doctor, lo que dice Portillo. Bueno, aquí sí me gustaría ampliarle un poco, doctor, sobre no solo la universidad, sino en general la academia como tal. Nosotros hemos trabajado con la academia. ¿Por qué? Porque salen muchas iniciativas de actividades de control vectorial. O sea, tenemos la Wolbachia, por ejemplo, que se instauró en el Manchén con muy buenos resultados, debo decir. Fue un trabajo realizado con la universidad porque nosotros no contamos con el equipo para poder hacer esa biología molecular en el mosquito. Fueron ellos los que nos han dado los resultados. Nosotros solo vemos el impacto en la disminución de casos, donde el Manchén, de pasar de la colonia número 2 o número 3 de incidencia anualmente, ahorita vemos que está en una posición 7, 8, ¿no, doctor? Ya ni siquiera está en ninguna ya posición ni siquiera de está. Entonces eso quiere decir la iniciativa funciona. Ahora, nos falta continuar con estudios para ver la costo-efectividad de esto. Porque realmente podemos nosotros como país seguir costeando una iniciativa como tal a nivel nacional o hasta dónde podemos llegar. Pero nosotros aquí necesitamos el apoyo de la Universidad Autónoma con la Facultad de Microbiología, que son ellos los que hacen esa parte. Igual con la parte de resistencia a los insecticidas. Nosotros, cada vez que hay un brote, atacamos a diestra y siniestra al mosquito con ese insecticida en particular. Llevamos el Aquarreslin, por ejemplo, que es lo que estamos utilizando, con un brote 2019 y un brote 2023-24. O sea, ya vamos a llegar a un punto donde este va a ser resistente y donde nosotros vamos a tener que hacer un cambio de molécula. Pero ¿cómo nosotros hacemos estas pruebas? Se hacen pruebas en casa, en campo, donde nosotros vemos cómo el mosquito muere o no muere, pero también tenemos que hacer ese estudio molecular. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que hay una resistencia genética del mosquito a los piretroides en este momento. Entonces yo no voy a venir a introducir otro piretroide si yo ya sé que el mosquito actual y que su nueva generación va a tener resistencia. Y esto lo hace la Universidad Autónoma en conjunto con nosotros. Entonces, realmente sí se trabaja articuladamente con otras instituciones y puede ser, y es ahí donde tal vez no se ha hecho la promoción como tal, porque lamentablemente la Secretaría de Salud no contaba con una unidad de promoción de la salud. Hasta hace el año pasado se comenzó a trabajar realmente con la unidad de promoción de la salud o comunicación social. Antes lo que nosotros teníamos, no habían promotores. ¿Cómo yo voy a hacer promoción si yo no tengo promotores en los establecimientos de salud? Si yo no tengo un promotor en un hospital. ¿Cómo yo realmente puedo hacer esa vigilancia comunitaria si no cuento con el equipo? Si mis técnicos en salud ambiental los habían colocado como técnicos administrativos y ya no como técnicos de campo. Entonces, son las cosas que se han ido trabajando y que se han ido mejorando. Ahora, yo no puedo mejorar ni puedo cambiar una estructura en salud en 2 años. De hecho, y de acuerdo en eso, doctor, solo un minuto. En Nacaome Valle está don Salvador Uribe. Don Salvador, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Adelante, muy buenos días, Raúl. Adelante, lo escuchamos. Y gracias por la oportunidad, Raúl, que están los expertos ahí de la Secretaría de Salud y el doctor Chirinos. Y quiero decirle a ellos, acordémoslos que este país desde muchos años, por lo menos unos 30 años, este país vive en desorden administrativo y desorden gerencial, doctor Chirinos y la doctora y el otro amigo. Yo quiero decirles algo. La primera epidemia de dengue en Honduras fue en 1978. Solo vivíamos 3 millones de habitantes más o menos, y ahora hace 40 años, desde 1978 al año que tenemos, vivimos cerca de, mal contados, entre 9 o 10 millones mal contados. Entonces, lo que pasa es que en Honduras ha habido un desorden administrativo y en un orden estructural de todo. Mire, y especialmente el componente educativo.
en todas las ramas es educativo. Imagínense que hasta la corrupción es educativa. Ajá. Y no se pueden reunir los que saben especialmente, y les voy a decir algo, no solo dejen a la Secretaría de Salud Pública trabajar, doctor Chirino. Usted diputado, hay una Comisión Nacional de Salud en el Congreso Nacional, ¿y qué hace? Todos los diputados deberían de estar trabajando en cada municipio, doctor Chirino. Todos los diputados. Aquí solo dicen el gobierno, y el gobierno, discúlpenme, doctor Chirino, está compuesto por nacionalistas, liberales, libres, demócratas y toda cuestión. Entonces, ¿por qué solo le tiran la cuestión en el momento ahorita que se está dando esta epidemia de dengue y que hay muertos? Ajá, y la corrupción no es de todos los partidos y las cuestiones no son de todos los sectores y las alcaldías. Mire, en salud pública se dejó de tener técnicos completos por la corrupción política de los políticos. No hay técnicos completos de dengue, chagas, malaria, leishmaniasis y de los otros programas porque no se forman, no se capacitan los verdaderos técnicos. Ni la universidad está trabajando en eso tampoco, doctor Chirino. Entonces, imagine que una máquina de fumigación, doctor Chirino, cuesta 45,000, 50,000 pesos. Una máquina de fumigación en las agropecuarias donde la vende. Un litro de insecticida, doctor Chirino, vale 1,250 pesos. Deltametrina, caotrin o cipermetrina, vale 1,250 pesos. Entonces usted hay que decirle a la población que este tipo de enfermedades son controlables si las hacemos con el aspecto educativo en casa. Miren, le voy a decir, aquí en Tegucigalpa, solo en Tegucigalpa y todas las ciudades grandes, Choluteca, San Pedro Sula, miren, Montón de Larva, está lleno las carreteras de talleres que no los controla la alcaldía municipal porque debería de haber un programa de emergencia y una ley de emergencia como la que hay en la alcaldía, que no la tocan, para que estos establecimientos, canteras, yunker y fábricas y todo, ellos deberían de ejecutar las fumigaciones personalmente porque un litro de insecticida cuesta 1,200 pesos. Salud Pública no tiene para comprar 1,000,000 de litros de insecticida, 500 bombas de fumigar, contratar 1,000, 2,000 técnicos para que fumiguen. No, esa cuestión necesita un trabajo de técnicos que verdaderamente sepan qué es lo que están haciendo en esos programas de salud. Y le vuelvo a repetir, doctor Chirino, hay una comisión de salud en el Congreso Nacional que ha permitido un montón de cosas en Honduras y no hace nada, doctor Chirino. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Portillo. Bueno, don Salvador Uribe, le corrijo ahí, no soy el doctor Chirino, soy el doctor Ronnie Portillo. No soy diputado. Pero de acuerdo en varias acciones, y lo que dijo el doctor es importante también, es que la Secretaría de Salud, lamentablemente, tal y como la dejó, lamentablemente, nuestro recordado y apreciado doctor Jesús Aguilar Cerrato, que de Dios goce, él ha sido el único ministro de Salud que hasta el momento, podemos decir, ha sido lo mejor que ha existido. Y lamentablemente hace 4 gobiernos la Secretaría de Salud se ha ido desmantelando con todos y cada uno de los programas. Por eso es que don Salvador Uribe dice no hay de dengue, no hay de chaga, no hay de malaria, no hay, porque desmantelaron la Secretaría de Salud de tal forma que están con las manos atadas en este momento y no poder tomar las mejores decisiones porque eliminaron todos los programas con una visión obtusa que no tenía ni salida, ni pies, ni cabeza, lamentablemente, en lugar de haber fortalecido lo que el doctor Jesús Aguilar Cerrato dejó. Eso es lo que hay que tomar en cuenta y retomar como Secretaría de Salud, lo que el doctor Jesús Aguilar Cerrato dejó establecido en su gestión como ministro de Salud en los años 70, creo que fue. Entonces... para continuarle esa línea, doctor, y que podamos pasar a la otra parte que usted va a mencionar, ya se instalaron los programas. Sí. Fue desde esta gestión se comenzaron a instalar nuevamente los programas de salud. También informados estos dos doctores, estos lamentablemente no contábamos con ellos. Los que son parte de la Secretaría de Salud, y dentro, ellos lo que están haciendo esto, y eso es lo correcto. Ahorita tenemos 14 programas de salud, dentro de uno de esos 14
está el programa de control vectorial, donde vamos a regresar a contar con personal para chagas, malaria, arbovirosis, porque nosotros vamos a hablar de dengue, y leishmaniasis, así como también poder recuperar ese equipo de vectores, porque era ese equipo de vectores el que era personal de campo, el que se iba realmente a organizar todos estos equipos de fumigación y de eliminación de criaderos, que como usted menciona, desconozco la razón, los programas desaparecen. Una de las desaparecen. posibles razones, doctor. Vea, yo fui director de uno de los hospitales en el país en su momento. Cuando yo vengo y detecto... ¿Cuál hospital? El hospital de Trujillo. Cuando yo detecto un caso de ¿Hizo algo por ese hospital, doctor? encefalitis malárica, primer caso en mi historia que vi. Pero hizo algo por ese hospital, porque aquí estábamos hablando que no han hecho nada. Bueno, ¿Y usted qué hizo ahí? En su momento yo lo dejé en 9 meses que estuve ahí, casi como nuevo el hospital. Y las cifras que yo cuando lo recibí estaba en producción en 34%, yo lo dejé en 89% y no lo dejé en 100% porque uno de los médicos, que era el internista, me despachaba a todos los pacientes todos los días. O sea, yo le estoy hablando en base a lo que hacemos. Y la vacunación yo la encontré en 54%. Llamé al personal de enfermería y le dije yo, usted me tiene que subir estas cifras. Y la dejamos en casi 95%. En 9 meses dejamos un hospital casi nuevo y dejamos la nueva reestructuración y construcción del nuevo hospital en su momento. Y yo le cuento un ejemplo. Cuando yo detecto por primera vez, y no he vuelto a ver otro caso de encefalitis malárica, le digo, y en un infante, porque son raros. Cuando yo detecto en el hospital que hay un caso de encefalitis malárica, es una alarma para mí, y entonces empezamos a investigar y encontramos la zona de donde estaba afectado. Y en esa zona encontramos que había una laguna hechiza, no era una laguna natural. Ajá, ¿y qué pasó aquí? Entonces hay que intervenir. Lo correcto es con las autoridades intervenir, cerrar, ver qué... ¿Y qué pasó? Me detuvieron en ese momento, y se lo voy a pedir aquí, el presidente del sindicato, que era en ese momento, y que era el de vectores, ¿verdad? Dijo, doctor, no pueden tocar ahí, porque si tocan ahí, ya no van a haber más casos y no va a haber financiamiento. Le digo, un momentito, a mí me vale completamente reata eso, porque eso va contra la vida de un ser humano. Venga o no venga financiamiento, por lo que usted me está diciendo, las decisiones se tienen que tomar. Y se van a hacer porque se tienen que hacer. Entonces... muchas veces probablemente lo que ha sucedido, y son cosas oscuras que pasan, yo estoy hablando de hace 25 años, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo estaba en ese tiempo en el gobierno, creo, de Carlos Roberto Reina, pasando a Carlos Flores. Yo estuve director de ese hospital. Entonces, y se lo digo para que vea usted la situación. Yo estuve ahí y a los 9 meses me quería venir porque era... cuando mi esposa está embarazada y tenía los 9 meses exactamente de mi bebé y iban a nacer. Y yo me quiero venir y va la población, los garífonas, y me dicen, doctor, usted no se puede ir. ¿Y por qué? Me asusté. Usted no puede ir. Nosotros vamos a tomar el hospital, nos vamos a tomar Puerto Castilla en la carretera si usted se va, porque usted, por primera vez, nosotros los garífonas hemos sentido una atención, la mejor atención de nuestro hospital. Y yo nunca atendí un paciente, yo fui gerente del hospital. Yo nunca atendí un paciente para decirle que ellos sintieron una mejor atención, sino que las acciones iban dirigidas a eso. Entonces yo me tuve que venir escondido porque iban a ser mi bebé. Entonces yo le cuento ese ejemplo por lo que usted me preguntó, ¿qué hice? Sí, claro. La satisfacción del pueblo trujillano y de los garífonas principalmente fue esa. Decir, usted no se puede ir porque por primera vez nos hemos sentido bien atendidos en nuestro centro asistencial. Deme un minuto, María Magdalena Borja, San Pedro Sula. Buenos días. Sí, buenos días. ¿La escuchamos? Sí, fíjese que cuando yo tenía 12 años, yo iba a Florida de Copán. Ahí en Florida de Copán, mi tía tenía un hotelito, ¿no? Y decía, ahora le toca, vienen los del SNEM, SNEM, o sea, los que andaban fumigando los pueblos, las ciudades. Pero antes andaban fumigando. Hoy no existe. Bueno, para mí nunca he visto pasar un fumigador por acá, por la casa, ¿verdad? Yo creo que aquí hay unos cauces, unos escondites donde se pueden criar esos animalitos.
contar con las personas, no todas las personas tenemos el cuidado de tener para no el criadero, para evitar criaderos. Pero sí sería bueno la fumigación. Yo creo que solamente eso es lo que tengo que decirles, porque si no nos cuida el gobierno, ¿quién nos va a cuidar? Solo Dios es el único, papá. Dios. Gracias, María Magdalena Borjas desde San Pedro Sula. Doctor Coconor. Bueno, sobre ese tema le vamos a ampliar a la televidente de que nosotros en aquel momento usábamos deltametrina, que igual es una permetrina, pero que se mezcla con diésel. Por eso es que vemos el efecto de humo. En los estudios que se han realizado de resistencia, vemos que la deltametrina está matando un 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 10 mosquitos se mueren 3. Entonces realmente yo ya no estoy teniendo esa eficacia que tenía en los años anteriores. ¿Por qué se ha dado esta resistencia? Porque lamentablemente han habido brotes de dengue, se ha utilizado deltametrina diestra y siniestra y el mosquito tiene ese mecanismo de adaptación que lo tenemos todos los seres vivos. Todos nos vamos a adaptar a lo que nos mata para poder que nuestra generación siga viviendo. Cuando se detecta la resistencia a la deltametrina, se comienzan a hacer nuevos estudios de nuevas moléculas y aparece lo que es ahorita el aquarreslin. Se comienza primero con una mezcla inicial, comienza a matar, luego comienza a haber un grado de resistencia y se hace una mezcla. Ahora tenemos el aquarreslin, que es una permetrina más PBO, que ya es otro componente extra que le permite a la permetrina estar matando. Pero nosotros ya comenzamos con pruebas de resistencia, porque yo le puedo asegurar que después de este brote, el mosquito va a ser más resistente al insecticida que estamos usando. El insecticida que se utiliza ahora es con mezcla de agua, porque nosotros tenemos que ver dos factores. No solo vemos la resistencia, sino que también tenemos que ver el cambio climático. Nosotros, al no usar este insecticida con humos, también estamos cuidando el medio ambiente. O sea que tenemos dos ventajas. Ahorita lo que la población va a ver es un rociado, porque como le comento, este insecticida es mezclado con agua. ¿Qué es lo que ocurre? Estas partículas del insecticida se mantienen en el aire aproximadamente unos 12 o unos 15 minutos. Al entrar en contacto con el mosquito, entra en su sistema nervioso central y produce su muerte. Entonces, por eso es lo importante de que cuando se está rociando, la gente tiene que abrir puertas y ventanas para que este insecticida pueda entrar a la vivienda, se mantenga y de esta manera entre en contacto con el mosquito y este pueda morir. Entonces, por eso es que ya no estamos viendo humo. Exactamente. Eso le iba a decir, iba a aportarle. Es por eso que la población tiene esa percepción de que no se le está fumigando o que la Secretaría no está haciendo nada, porque no está viendo humo, pero no precisamente es el humo el que va a hacer el efecto dentro del mosquito. Lo otro es que quería aportarle, como bien lo mencioné anteriormente, la Secretaría de Salud desde el año pasado emite alertas con directrices claras de qué es lo que se debe de hacer cada región, qué debe de activar de acuerdo a la emergencia, y eso se ha venido dando monitoreo por parte de la Secretaría de Salud y en efecto la unidad de vigilancia también sectoriza los casos, doctor. Nosotros también sabemos, por ejemplo, yo no me voy a ir a Todos Cedros. Actualmente tenemos un sistema de información que me permite detectar los casos por barrio, colonia y saber, y el técnico se va dirigido y actúa justo ¿por qué? Porque sabemos que tenemos a veces una deficiencia de personal que bien la ministra actualmente lo ha estado contrarrestando con contrataciones de personal, el doctor se lo podría ampliar más, y entonces nosotros focalizando o sectorizando, utilizando ciencia, utilizando análisis de brotes y de insecticidas donde funciona mejor, hemos estado actuando en cuanto a al manejo de estos casos. Sí, voy a hacer está Carla Díaz y luego voy a ir a mensajes. Carla Díaz desde Guaymaca, aquí en Francisco Morazán. Buenos días, Carla. Buenos días. Realmente es muy importante lo que se está discutiendo. Yo soy coordinadora de un centro de salud y realmente la Secretaría está haciendo, ¿verdad?, muchas acciones, intervenciones, ¿verdad?, tanto a nivel local y en los diferentes niveles. Guaymaca, pues estamos en una situación de alerta. Hemos visto lo que es un repunte,
no hemos soltado las actividades, estoy hablando desde enero. El problema está que la comunidad no está haciendo lo que le corresponde. Podemos gastar un montón de dinero, lo que es en fumigación, insecticidas, pero si la comunidad no participa, no se une en eliminar criaderos, es dinero botado. Llevamos ya prácticamente 2 operativos de limpieza, vamos a hacer uno ahorita en agosto. Hemos hecho fumigaciones en cantidades, visitamos casa por casa, tenemos escasos recursos, ¿verdad? Y vamos a aplicar al BTI. El problema con el BTI es que hay que ir otra vez a los 8 días a esas casas. Y cuando volvemos, otra vez la positividad. Hacemos una tercera visita, otra vez positividad. Estamos hablando de que de 100 casas visitadas, prácticamente el 70% están positivas y son reincidentes, en la cual la sociedad civil, tanto el juez de policía, ¿verdad?, porque también tiene limitaciones en recursos. Y el problema está que la comunidad no está haciendo lo que corresponde. Encontramos muchos solares baldíos en los cuales no encontramos dueños, la mayoría están afuera del exterior. Los encargados no los encontramos. Cuando pasamos, las casas están cerradas. Entonces es una situación en la cual hasta que la comunidad participe se va a poder eliminar. Tuvimos una prueba piloto en una comunidad en la cual hicimos involucrar lo que es el patronato, que es en Llano de Figueroa. En esa comunidad teníamos un brote pequeño y fumigamos 2 veces, pasamos varias veces hasta que hicimos participar al patronato. Se involucró el patronato y ahora en esa comunidad no tenemos casos, pero tenemos problemas serios en otros barrios, en otras comunidades que no quieren involucrarse. Entonces, ese es el punto a donde nosotros tenemos que ir. Tengo entendido que hay países en los cuales tienen manzaneros, que es por manzana. Esa es la solución para nuestro país. Hay centros de salud que son pequeños y tienen una cobertura, ¿verdad? Pero hay ciudades en las cuales, por ejemplo, Guaymaca es grandísimo. Estamos hablando, creo que es el 3er municipio más grande a nivel de Francisco Morazán. Entonces, no tenemos la capacidad logística para estar continuamente hasta que la comunidad se involucre y nos unamos todos. Nada más, ese es mi aporte y esperamos pues que todos nos involucremos para contrarrestar esta epidemia. Gracias, Carla Díaz. Importante aporte. Yo estoy en un centro de salud y es que los hondureños no hacemos caso, ¿verdad? Doctora, un comentario antes de los anuncios. Esa es la realidad que vive nuestro personal de la Secretaría de Salud. El esfuerzo... lo que está pasando es que la población no nos está... Sí, pero algo está pasando, hay algo que tenemos que ver, eso es psicología de masas, tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, por qué nuestra población no toma las medidas, o sea, ese es parte del sistema de salud. Claro. O sea, en la Secretaría de Salud hay que recuperar el programa la de gobernanza salud de la mental, Secretaría de Salud se está recuperando justamente en este momento. Estamos aprovechando la emergencia de dengue. Esta es la realidad que vive nuestro personal. Es lo correcto. Lo que el doctor menciona es muy cierto. Estamos analizando cómo podemos llegarle a la población. Hemos pensado por redes sociales, por todo. Se ha analizado por parte de Secretaría. Doctora, investiguemos primero por qué la población no cree en el sistema de salud público. Lo dijeron, pues, que van al privado, van al otro, pero yo se lo recalco. Y cuando alguien me pregunta a mí, vaya primero al sistema público, porque con todas las falencias que hay en el sistema público es el mejor. Pero hay algo que nos está fallando en la población y es lo que tenemos que investigar. ¿Por qué la población usted sabe que nosotros como creencia, médicos no podemos tener injerencia sobre qué lugar acude o decide la población acudir pero hay a algo ahí que prestar sus está servicios? Sucediendo la credibilidad. Eso es algo que como Secretaría no podemos. No, la Secretaría es el ente rector, público y privado. La población tiene un libre albedrío. Usted decide como población dónde quiere acudir, si a un privado, doctora, o a un público. Pero algo está pasando ahí, ¿por qué la población no está haciendo caso a las normativas de salud pública? Y eso tiene que investigarse y tiene que buscarse las formas técnicas para poder intervenir y actuar, a que convenzamos a la población. Por algo es, o sea, hay algo ahí que hace falta. Doctor, la normativa de la Secretaría de Salud es para los empleados de la Secretaría de Salud, no para la población. Es el ente rector, doctora. Somos el ente rector, rectores, como ente rector de salud tiene que ver con la salud pública y la salud privada.
la Secretaría de Salud de tal forma que tiene que decirle a la clínica privada, señores, la normativa para tratar esta enfermedad es esta. Y la informativa, o sea, eso es un ente rector. Entonces no podemos dejar, como quien dice el torero, que olé, que pase. No, o sea, las decisiones se deben tomar. Y yo se lo digo, doctora, no con el afán de molestar, porque no quiero yo molestar. Lo que yo quiero es como docente, como técnico, como profesional de la salud, es darle una serie de inquietudes en las cuales ustedes tendrán después que ir a analizar a su escritorio. Oh, ok, no, pues yo no vengo aquí, por ejemplo, a meter calí, a meter división. No, yo lo que quiero más bien es que nos unamos como pueblo hondureño y que ya dejemos de estarnos distanciando y por colores o por ideologías o por lo que quiera, cuando la gente se nos está muriendo, en este caso por dengue y por otras enfermedades que tenemos que ver en la Secretaría de Salud. ¿Por qué se nos están complicando los pacientes diabéticos, por ejemplo? ¿Por qué se nos están muriendo un montón de pacientes complicados por diabetes? Porque no estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué no están muriendo un montón de pacientes cardiópatas, hipertensos, renales? Porque no estamos haciendo lo correcto. O sea, yo le estoy dando inquietudes que ustedes tienen como responsabilidad gerencial en este momento, que tienen en sus manos la responsabilidad. No la tengo yo, la tienen ustedes. Entonces, yo simplemente como técnico, como profesional, le estoy diciendo, señores, hay una serie de problemas. No son ustedes dioses para resolverlos, pero por Dios santo, acepten un poquito de sugerencias nuestras y tomen las medidas que corresponden. Pero para poder tomar las medidas, investiguen qué es lo que está sucediendo y entonces se pueden tomar las mejores decisiones. Doctor Ocono. Aporte. Doctor Ocono. Bueno, en lo que estamos comentando el doctor Portillo, realmente usted fue autoridad de la Secretaría de Salud. Usted fue parte de un hospital. Bueno. Fue un director ejecutivo. Eso le da el conocimiento de cómo estuvo estructurada la Secretaría de Salud anteriormente, cómo años anteriores, usted mismo lo comentó, se hizo un nuevo DO, un nuevo organigrama, y dentro de ese organigrama salieron varias estructuras. Por ejemplo, dentro de ese organigrama sale la Subsecretaría de Regulación. ¿Qué hace regulación? Es toda la parte normativa de salud pública. O sea que como Secretaría de Salud nos quedamos sin esa parte normativa. En ese momento le hemos recuperado. Hay que recuperarlo. No, ya la recuperamos, ya contamos con la Subsecretaría de Regulación. Dentro de la Secretaría de Regulación aparece una dirección nueva, que es la Dirección de Riesgo Poblacional, que anteriormente era una subsecretaría, pero que ahorita está en la parte normativa. ¿Qué son los programas de salud? Son eso, son la normativa de la Secretaría de Salud. En este momento, cuando ya contamos con esta nueva figura que es regulación, ya podemos ir a los establecimientos públicos y privados a poder realmente ver qué es lo que están haciendo, porque antes no se hacía. Entonces, cuando uno detecta en un establecimiento privado que hubo un mal manejo, ok, aquí hubo un mal manejo. Tal vez no vamos a ir a fiscalizarlo como tal, porque todavía no contamos con esa figura, pero sí podemos dar las recomendaciones. Ok, usted falló en esto, esto y esto, tenemos que mejorarlo. Igual en los establecimientos de salud públicos. Entonces, realmente, ahorita estamos recuperando esas figuras que anteriormente se perdieron. Que hace más o menos 3 a 4 gestiones administrativas de Secretaría de Salud fue que empezaron a desmantelar la exactamente. Secretaría de Salud. Así de... Ahora, la Subsecretaría de Regulación no lleva ni un año de estar funcionando. Y a pesar de eso, está dando excelentes resultados. Vemos cómo ahora sí se hacen visitas. El marco normativo está haciendo visitas a cada uno de establecimientos públicos y privados. Vemos ahora cómo se han recuperado esa parte también de capacitaciones, porque era parte de regulación. Y antes las capacitaciones que se hacían no llegaban a masas como están llegando en este momento. Y de rectoría de secretaría. Y estamos recuperando lo que se perdió, que es la gobernanza. Nosotros como Secretaría de Salud habíamos perdido la gobernanza en muchos temas, porque lamentablemente venían otras instituciones y se encargaban de eso. Segmentaron la Secretaría de Salud en otras instituciones, usted la ahorita, desmantelaron así de facilito. Usted ahorita puede ver, y yo le hago el comentario claro, ¿quién manejaba las emergencias en salud antes? No digamos nombres, solamente dejémoslo así. No era Secretaría de Salud. En este momento, la cabeza de la emergencia de dengue es Secretaría de Salud. De hecho, Copeco viene del gobierno de Carlos Flores Facusé. Ahí fue donde se empezó a desmantelar parte de la Secretaría de Salud. Pero vamos, que eso pasó antes.
pero ahorita estamos en que estamos recuperando eso que la Secretaría de Salud había perdido, y era esa gobernanza dentro de la misma estructura de gobierno. Antes a Secretaría de Salud no le preguntaban nada. Mire, si se iba a cualquier institución el ejemplo y hacía de la lo que Secretaría quería. de Salud, como lo manejó el doctor Jesús Aguilar hace rato, y disculpen que yo lo menciono tanto, Sí. porque yo lo admiré mucho durante mucho tiempo, y lo seguiré admirando, por la forma como él dejó establecida la Secretaría de Salud. Esa estructura que él dejó fue utilizada en diferentes países de Latinoamérica y de Europa. Incluso vieron el modelo que él implementó en Honduras. Era un excelente modelo que se fue deteriorando en el transcurso del tiempo por múltiples acciones que no las vamos a mencionar aquí, pero lo mejor es ir en recuperación de esa estructura que había dejado, por supuesto, mejorarla y modernizarla, porque eso es lo mejor que podemos hacer por Honduras, que es nuestro país donde hemos vivido, vamos a morir, si Dios así lo permite, acá, pues, o sea, eso tenemos que dedicarnos. Voy a hacer una pausa. Al volver, se ha confirmado 79.000 casos de dengue en lo que va del año. Podrían superar los 100.000 contagios al volver. ¿Cuántos casos? 79.000, van a llegar a 100.000. ¿Cuáles son las estadísticas? Tenemos 91.000 casos sospechosos de dengue. De esos 91.000 casos, nosotros hacemos una confirmación mediante el laboratorio. El laboratorio se hace un serotipificaje. De esos positivos, solo tenemos 7.664 de los 91.000 casos. Y ya con serotipificados, son nada más 5.514 de casos con serotipo DEN3. Estos casos pasan por un proceso también de análisis de información en todas las unidades de vigilancia de las regiones sanitarias. Son donde ellos hacen esta sectorización que el doctor nos mencionaba de por qué Cedros. Eso ya está tipificado. Incluso Cedros no es uno de los municipios de Francisco Morazán donde se presenta una mayor incidencia. Difícil creer que desde Cedros viajen directamente hasta el hospital escuela o el Hospital San Felipe, donde usted trabaja. Yo le cuento cómo es el caso, doctora, y es otra cosa que ustedes como Secretaría de Salud tienen que normatizar y regular. En una situación de alarma ante la población, todo el mundo se alarma, incluyendo al médico que atiende al paciente. Claro. Entonces, ¿qué y sucede? Es muy normal. Entonces, ¿qué sucede? Pero por eso es que la Secretaría de Salud tiene que estar encima, pendiente, regulando, atendiendo. Llegan una cantidad de pacientes, y yo le dije de Cedros, porque y a mí me asustó, porque yo le tengo mucho cariño y aprecio a Cedros, donde dice mi servicio social. Cuando yo miro que empiezan a caer pacientes de Cedros, miro uno, bueno, normal. Miro el segundo que ingresó ese mismo día, el tercero que ingresó ese mismo día, uno de la familia. En la siguiente guardia, la misma situación. Pero hay algo que está presentándose y hay que regular en este momento. Están enviando todos los pacientes de ingreso, porque el paciente dice, vengo con dolor, que me duele con fiebre, sintomatología, y vengo con dolor. Entonces ya lo tiran o lo plasman con signos de alarma sin haberlo examinado. Y esa es la sorpresa, que cuando vamos a ingresar nosotros los pacientes y le tocaron la barrita, no. Y lo trasladan del hospital escuela al San Felipe como para que lo ingresen como paciente grave, con signos de dengue grave, sin haberlo examinado. Y se lo digo con conocimiento de causa, no es que estoy inventando. Entonces hay algo que está sucediendo y es un error que hay que corregirlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que causa, aparte de la alarma, causa congestionamiento del sistema de salud. ¿Por qué? Porque simplemente ese paciente, sin haberlo examinado siquiera, ¿de quién es el error? Yo no quiero perder el espacio que estamos teniendo ofrecido por el periodista Raúl Valladares. Algunos que otros problemas. Claro, pero también denos la oportunidad de explicarle cómo está funcionando la Secretaría actualmente, porque no es lo mismo como funcionó en mucho tiempo, muy respetuosamente, y a como estamos tratando claro. Doctora, ganas de ponerle al pero para relajarnos un poquito. Ya Díaz dejó el sector de salud público, bueno, aunque estuvo en el YAPA. Entonces, eso es justamente lo que usted está mencionando, me llama bastante la atención, porque en San Felipe nosotros no sé si vemos pacientes o trasladamos pacientes graves para San Felipe, normalmente eso es de hospital escuela o en las salas estabilizadoras, donde nosotros estamos
teniendo y absorbiendo esos pacientes. ¿Por qué los médicos actualmente están, y esta es una cuestión de redes que el doctor Raúl me apoyaría, ¿por qué están refiriendo a ese paciente que me dice que tiene un dolor abdominal persistente? ¿Por qué lo están tipificando o clasificando, diagnosticándolo como un dengue grave? Porque el dengue no está actuando de la misma manera, ni clínicamente ni epidemiológicamente, de la última emergencia que se presentó. Actualmente, doctor, un paciente se le puede complicar de dengue con signos de alarma a un dengue grave en menos de 2 horas. Por eso nuestros clínicos están capacitados y están en una constante retroalimentación por parte de Secretaría de Salud en la clasificación diagnóstica de estos pacientes. Por eso yo prefiero tener un paciente en dengue con signos de alarma que posteriormente se me le quite el dolor de estómago, pero ya lo tengo en un establecimiento de segundo nivel, donde sé que voy a poder atenderlo y voy a poder darle todo el manejo clínico que el paciente necesita, a que lo deje en Cedros y que se me vaya a complicar, el paciente tenga que viajar desde Cedros con un dolor abdominal que probablemente se quitó en un momento, pero que yo ya lo estoy manejando en un establecimiento de salud. Así nos está pasando con el vector. Antes el vector tardaba de 3 a 5 días en pasar de pupa a adulto. Actualmente hasta ese periodo se acortó. Entonces, todas estas acciones que la Secretaría de Salud está tomando tienen una explicación científica, tienen un análisis epidemiológico y eso es lo que nosotros queremos hacer ver. No tiene una percepción totalmente diferente a lo que estamos trabajando en la Secretaría de Salud. Doctora, y queremos aportarlo en este momento y queremos usar sus medios de comunicación. Voy a terminar diciéndole, doctor, como veo que usted tiene mucho conocimiento, muchas ganas de aporte a la Secretaría de Salud, de verdad, me comprometo personalmente, y esto es algo que lo voy a hacer sin autorizaciones superiores, a que nos vamos a acercar a usted para que trabaje de la mano con la unidad de vigilancia, para que usted nos pueda instruir, para que podamos usar sus medios de comunicación para darle a conocer a la población estas cuestiones banales que no nos podrían llevar a ningún resultado. Creo que aquí deberíamos de enfocarnos en concientizar a la población, en que deben de dejarnos primero entrar a sus hogares, después seguir las indicaciones que la Secretaría de Salud le dé, apoyarnos, porque de nada nos va a servir a nosotros gastar, como bien lo dijo nuestra colega de Guaymaca, todo el insecticida y todo el BTI que tenemos si no siguen las indicaciones que nosotros tenemos. Vamos después de esta, me voy a llevar su teléfono, nos vamos a reunir y vamos a ver cuáles son sus aportes, doctor, como Secretaría de Salud, para nosotros poder contrarrestar y unir más fuerzas. No porque no lo estemos haciendo, sino para unir más fuerzas, porque eso es muy bueno. Yo no solo quiero leer, un buen viceministro fue Roberto Cosenza. Buen día, quiero felicitar al doctor Portillo, muy bien explicadas las complicaciones actuales del paciente con dengue y con mucha claridad clínica. Feliz viernes. Bueno, vea, yo no quiero que me vean a mí como enemigo, como inquisitivo, no. Es que yo lo que les planteo a ustedes son inquietudes, porque ustedes son autoridades en este momento. Pero quiero que le diga algo que pienso yo de ellos dos. Ajá. Al verlos hace actuar, que ellos son buenos funcionarios. No, pues sí, y por eso entonces hay que aportarles. Yo no estoy criticando. Si usted ve mis críticas, no son insanas, son críticas orientadas a resolver el problema. Y le digo algo más. Por ejemplo, ¿qué sucede? Yo les invitaría más bien a los problemas que se nos presentan. Paciente, como dice usted, no se puede despachar porque tiene ese dolor abdominal. Pero, por Dios santo, pasan 24, 48 horas y no se le ha hecho un ultrasonido abdominal en un centro hospitalario. Entonces, tenemos que tomar las decisiones y las medidas que corresponden. Uno, ¿por qué? Porque se nos congestiona el centro asistencial. Entonces, en lugar de haber otro cupo por otro paciente, se queda uno que no tiene riesgo porque no se le hizo el examen correspondiente, más de otras cosas más que no les voy a decir para que no se molesten. Entonces, tranquilo. Hay que tomar decisiones, yo se los digo. O sea, a estas alturas del tiempo tendríamos que tener un ultrasonido en cada una de las salas de medicina interna, por ejemplo, para poder ir avanzando en muchos diagnósticos y salvarle vida a muchos pacientes y descongestionar muchas áreas hospitalarias. Lo mismo en las emergencias del hospital escuela. O sea, yo, por ejemplo, para poderme graduar de máster en salud pública, yo hice mi tesis en la emergencia del hospital escuela
Y los mismos problemas que yo investigué hace muchos años, como dice usted, siguen los mismos problemas en la emergencia del hospital escuela. Se plantean las situaciones y nadie las resuelve. ¿Por qué? Porque a nadie le ha interesado. Si a ustedes les interesa como funcionarios de la Secretaría de Salud, pues tomemos decisiones. Sí, pero es que ellos no toman decisiones, doctor. No, sí toman. Doctor Pérez. El hospital escuela, desde usted que ya Díaz estuvo, porque ya Díaz fue, sigue igual. Pérez, este gobierno, los 12 años de Juan Orlando, en este país no han hecho nada por el hospital escuela. Y es que yo sé de hospital escuela. Sé porque fui reportero, porque mi hermana y mi cuñado son médicos, mis sobrinas también. Nadie ha hecho nada por el hospital escuela. Ni este ni todos los gobiernos anteriores, ni en el que estuvo usted tampoco hicieron nada. Voy a hacer una ronda y volvemos. Voy con... ¿Quién está ahí? Yo no estuve en la Secretaría de Salud, estuve fuera de la Secretaría de Salud en Yadfa, le aclaro eso. No. Y no acaba de contar aquí que estuvo en Trujillo, hombre. Entonces, estuvo también, señor. Sí, pero director de un hospital allá lejano. Pero es que usted fue el mejor, que lo dejamos bueno, Pérez, eso hay que revisarlo, pero ojalá que haya sido el mejor. Pero estos dos muchachos no toman las decisiones, las toma el ministro y los que mandan. Así es tú. Si usted estuvo en el gobierno, cuando estaba en el Yadfa, ¿quién mandaba? ¿Los que estaban abajo suyo o usted? Usted. Su servidor. Por eso, entonces, yo los veo con buena voluntad. Y qué bueno que muchachos asisten. De acuerdo. Venga, ya es que el tiempo les corresponde a ellos. Y ojalá que dejen de pelear los altos mandos de salud y busquen soluciones. Voy a hacer una ronda. Antes de ir a la pausa, Giovanni iba a mandar. Voy primero con Roberto Olivera, que pasa en Juticalpa. Roberto, adelante. Así es, muy buenos días compañeros en los estudios de la entrevista de Canal 11. La situación es crítica en el Hospital San Francisco en cuanto a la situación del dengue. Las salas de estabilización están rebasando ya a más del 100% de su capacidad. El doctor Marcos Elvir nos da a conocer la situación que impera y la preocupación en el cuerpo médico del Hospital San Francisco en cuanto a esta situación del dengue. Escuchemos. Estamos viendo que las cifras de infección y de necesidad de hospitalizar pacientes ha aumentado, por lo cual desde la semana pasada, aproximadamente desde el martes más o menos, vamos a ser sobrepasados con nuestra capacidad hospitalaria. Estamos viendo que el dengue está actuando últimamente un poco más agresivo, los pacientes vienen ya con signos de alarma o vienen en estado grave, por lo cual necesitamos nosotros ingresarlos para estabilizarlos. Al igual también hemos platicado con el director del hospital para conocer qué tanta es la disponibilidad y la capacidad de tener medicamentos en cuanto a insumos también para la atención de estas personas que llegan a buscar salud en cuanto a estos temas del dengue. Nos habla sobre esta misma situación que está pasando en el hospital. Escuchemos. Y actualmente estamos abastecidos en más de un 90%. Por los momentos, ahorita, al día de hoy, tenemos 39 pacientes. El hospital solo cuenta con 33 camas hábiles para pacientes con dengue, pero estamos viendo la posibilidad también de ver si aperturamos otra área, otra sala. Y es que el trabajo de la Secretaría de Salud y también de la región sanitaria lo hemos recalcado en los diferentes noticieros que no ha sido muy impactante en el departamento de Olancho y en la ciudad de Juticalpa. Esperemos de que no sea un brote de dengue que venga a afectar a la población y que no hayan personas fallecidas en las próximas semanas o en los próximos días. Regreso con ustedes, compañeros, a los estudios principales de la entrevista de Canal 11. Buenos días. Buenos días, gracias. En el Hospital Escuela, que hemos hablado del Hospital Escuela también. Gisela Cálix, adelante, Gisela. Buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista, también a sus panelistas. Me acompaña Miguel Osorio, él es portavoz del Hospital Escuela, a quien de inmediato le consulto cuál ha sido la incidencia de casos de dengue durante la presente semana. Buenos días. Muy buenos días. A lo largo de esta semana el comportamiento ha sido hacia el elevamiento de casos. Por ejemplo, el día lunes amanecimos con unos 43 casos, sin embargo ya hoy se reportan 10 casos más, 53 hospitalizaciones de pacientes con sospecha de dengue. Aún así, si comparamos las cifras, Gisela, de este momento a hace 2 meses atrás, hay una reducción en nuestras hospitalizaciones de aproximadamente el 40%. Así que esto es importante, pero como siempre decimos, no hay que bajar la guardia y hay que eliminar los criaderos del vector en casa.
Los pacientes en su mayoría son niños, adultos, mujeres y también de qué procedencia, de qué colonias. Bien, el comportamiento ha sido el mismo a lo largo del año. Por ejemplo, del 1 de enero hasta la fecha, que el hospital ha atendido y ha salvado la vida de más de 8.000 compatriotas con sospecha de dengue que han estado hospitalizados o han sido manejados de manera ambulatoria. El 53% de estos pacientes son pacientes pediátricos y las edades más prevalentes son las de 5 años hasta los 17 años de edad. Esta es la cifra y el sexo prevalente también es el sexo femenino. En la unidad de cuidados intensivos, tanto de adultos como de niños, no hay pacientes en este momento. En este momento no, y eso es bueno, y también el número de traslados hasta otros hospitales, al menos desde aquí, desde el Hospital Escuela hasta el Hospital María o las Clippers, al igual que el Hospital San Felipe, ha sido tendiente a la reducción, siempre se hacen traslados, pero es mucho menor que hace 8 semanas atrás. Para finalizar, ¿cuántas personas han fallecido aquí en el Hospital Escuela producto de esta enfermedad durante lo que va de este año? Certificadas hasta ahora en todo lo que va del año, 14 casos. Sin embargo, este número podría ser mayor porque hay otro número de casos que están siendo sujetos a confirmación de parte del Comité de Mortalidad del hospital. Bien, muchas gracias. Escuchaban a Miguel Osorio, portavoz del Hospital Escuela. Con este contacto informativo, y vuelvo con usted al set principal de la entrevista. Buenos días. Buenos días en San Pedro Sula. ¿Qué pasa, Valeria García? Buenos días, licenciada. Efectivamente me encuentro con la directora de la Región Departamental de Salud en Cortés, la doctora Isis Fajardo, respecto a este incremento de casos de dengue en la zona norte. Sí, muy buenos días. Estamos preocupados como Secretaría de Salud, sin embargo, todas las actividades se están haciendo de manera intensiva. Comparativo a la semana 30 con la semana 31, que se puede observar una leve disminución, no es significativa. Cerramos la semana 31 con 1.017 casos de dengue, de los cuales dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue grave con 18 casos, comparado a la semana anterior con 9 casos de dengue grave. Entonces estamos viendo un incremento en el dengue grave. También podemos decir que los municipios ahora, el municipio que más casos nos está reportando, que incluso estuvo en cuarto lugar, y quiero hacer conciencia a la población para que no baje la guardia, es en el municipio de Villanueva. Se reportaron 244 casos, seguidos por Choloma con 211 casos, luego Puerto Cortés, que estuvo en primer lugar todo este tiempo, con 209 casos, y de último Santa Cruz de Yojoa, que ya bajó bastante, con 112 casos, que en esta semana, solo en un día, abarcamos 300 casas fumigadas en Santa Cruz de Yojoa. Secretaría de Salud está haciendo el mayor esfuerzo en conjunto con las comunidades, en conjunto con el gobierno local, porque estamos preocupados. Llevamos hasta la semana 31 15 muertes confirmadas, certificadas por dengue. Esto nos hace una tasa en respecto al dengue de incidencia por 10.000 habitantes de 121. ¿Cuáles son esos 4 municipios que están en alerta en estos momentos, doctora? Villanueva, Choloma, Puerto Cortés y Santa Cruz de Yojoa. ¿Cómo está la receptividad por parte de la población ante la llegada de representantes de la Secretaría de Salud? Lastimosamente, y diría esa palabra porque muchas comunidades esperaron un caso de muerte para poder abrirnos la puerta. Tuvimos mucha renuencia en algunos lugares que nos cerraban la puerta o estaban renuentes. Déjenme decirles que la Secretaría de Salud tiene el insecticida correcto, efectivo, comprobado mediante estudios científicos. Ustedes no van a ver el humo, pero es un insecticida completamente efectivo. Y también el BTI que se aplica en las pilas. No tengan miedo, no va a ocasionar un daño a su persona. Abran las puertas a la Secretaría de Salud. También les queremos decir que no anda 1, 2 o 3 personas, anda toda una cuadrilla. Esto por cuestiones pues de seguridad. Bien, muchísimas gracias. La doctora Isis Fajardo, directora de la Región Departamental de Salud en Cortés, respecto a estos municipios en los cuales se encuentran en alerta por dengue y el aumento que ha tenido de casos en la zona norte del país. Con esto retorno con usted a los estudios principales. Bien, Giovanni Villalobos, ¿en qué seguro social se encuentra? ¿En Comayagüela o en Tegucigalpa, Giovanni? Aquí en La Granja, licenciado Raúl Valladares, con la doctora Fanny Navas, directora del Hospital de Especialidades, y la pediatra Leda Zúñiga. ¿Ustedes tienen datos de dengue, tanto de adultos como de niños? Doctora, buen día. Buen día.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de manifestar a la población que nuestras estadísticas indican que hemos atendido a lo largo del año más de 11.000 pacientes con dengue. De ellos han habido 1.321 hospitalizaciones. Solamente la semana pasada tuvimos 663 casos con 80 hospitalizados. La mayor parte de ellos, el 60%, es población pediátrica. Así que hay que tener mucho cuidado los papás, ¿verdad?, de acudir de forma temprana al hospital. En la actualidad, ¿cuántos internos hay por dengue? El día de ayer teníamos 26 pacientes hospitalizados, 2 de ellos graves. Bueno, gracias doctora, porque ella va ahora mismo a una reunión y la doctora Leda Zúñiga, pediatra, es lamentable que la población infantil es la que está acudiendo aquí a este sector. Sí, recordemos que la población pediátrica, igual que el adulto mayor, siempre es la población más vulnerable. Entonces, recomendarle a la población hondureña que tiene que tener las recomendaciones claras y la prevención siempre. El uso de repelentes, la eliminación de criaderos, no automedicar a los niños. Sabemos que tenemos aumento de casos febriles, entonces si es una fiebre persistente después de 48 horas, es mejor que tenga evaluación por un pediatra. Porque esto se constituye un peligro para una criatura. Claro, recordemos que todavía tenemos aumento de casos, todavía el dengue no se ha erradicado, seguimos con los casos presentes, siempre tenemos niños en las emergencias, entonces ¿cuántos más o menos llegan? Mire, son aproximadamente 210 casos febriles al día. Eso solo aquí en el Seguro de la Granja, más todos los demás centros, ¿verdad?, que están atendiendo. Entonces, más que todo, reconocer los signos de alarma, ¿verdad? El dolor abdominal, que sea un dolor abdominal persistente, los vómitos, sangrado, que el niño se ponga con deterioro neurológico. Entonces, si pasa alguna de estas cosas, mejor acudir a una emergencia. Gracias, doctora. Muy gentil. En primera instancia, la doctora Fanny Navas y ahora Leda Zúñiga. Licenciado, esto es lo que puedo informar desde las afueras del Hospital de Especialidades de La Granja. Con ustedes, buenas tardes, pero vamos a una breve pausa comercial, luego retornamos con más de la entrevista. Buen día. La ronda Funes en La Ceiba. ¿Qué pasa en La Ceiba, César, sobre estos temas de salud pública? Adelante. Así es, cooperación, en efecto. Bueno, totalmente abarrotado. Luce en este momento la clínica de Copeco, que funciona en el barrio inglés de esta ciudad de La Ceiba. Muchos de estos casos se están reportando, de estas atenciones se están dando precisamente sobre dengue. Y miren cómo está, pues prácticamente esta sala totalmente abarrotada, cada una de las clínicas también. Se ha incrementado el número de atenciones y muchos de los cuadros, doctora, que se están manejando en este momento son sospechas de dengue y que una vez que tienen las sospechas prácticamente lo manejan como paciente el tratamiento. Buenos días, así es, aquí en las clínicas Copeco estamos teniendo bastantes casos de dengue, ¿verdad?, con signos de alarma y sin signos de alarma. Muchos son de la misma familia, así que aprovechando el campo, les invitamos a que eliminemos todos los criaderos de zancudos, porque sí está bastante afectado y se están abarrotando todos los centros de salud. Bueno, esta es una clínica, por decirle, alterna que manejan y que es por parte de Copeco y los centros de salud también están abarrotados, es decir, las atenciones por casos de dengue se están incrementando en esta ciudad. Claro, es del conocimiento general de que se han aumentado los casos debido a las lluvias que han venido en estos días, ¿verdad? Y así se va a seguir esperando si no contrarrestamos el vector. Bueno, también, como es 24 horas, aquí también en horas de la noche, lo mismo, se vienen pacientes con síntomas de dengue. Así es, y vienen bastante en estados críticos, deshidratados, con bastante fiebres, que son los signos de inicio, ¿verdad? Bueno, aquí los estabilizan, si es necesario, se traslada al Hospital Atlántida. Correcto, muchos de los pacientes son estabilizados aquí y si llegan a presentar signos de alarma, se envían al Hospital General Atlántida con la misma ambulancia de Copeco. Bueno, doctora Erika. Erika Orellana, para saber. De la clínica de Copeco. La información que tenemos, compañeros, nosotros retornamos con ustedes. Gracias, César. ¿Comentarios sobre esa ronda que hemos hecho? Ok, vamos a ir viendo cada situación de cada hospital que fuimos presentando. Comenzamos con el Hospital San Francisco. ¿Qué es lo que ocurre en Olancho? Olancho en las semanas epidemiológicas anteriores se había permanecido con una baja incidencia de casos. Llevaremos tal vez unas 3 semanas donde vimos que el departamento de Olancho como tal comenzó a tener un aumento de casos.
Lo que el doctor comenta es totalmente cierto. Cuando nosotros vemos, ok, estoy teniendo ingresos hospitalarios de Juticalpa, Catacamas, entre otros municipios, es donde se decide habilitar los espacios o las atenciones en estas clínicas temporales de dengue en el primer nivel de atención. Lo que estamos visualizando es, sí, se ven clínicas abarrotadas, eso a mí me alegra, porque quiere decir que el paciente está captando la idea de que tiene que ir primero al primer nivel de atención y no se está yendo directamente al hospital. Esto hace que la carga del hospital disminuya. ¿Qué estamos haciendo ahorita en Olancho? Ya se platicó con el jefe regional y se está habilitando una clínica de estabilización en Juticalpa. ¿Qué ocurre con Catacamas? Catacamas tiene un hospital descentralizado, que es el Santo Hermano Pedro. También se le inyectó presupuesto al Santo Hermano Pedro, ahorita acaba de habilitar un espacio de dengue, una sala de dengue, perdón, con 20 camas. Entonces ya vamos a cubrir los dos grandes municipios del departamento de Olancho, que son Juticalpa y Catacamas. Eso es lo que se está haciendo ahorita en Olancho. Sí, efectivamente, como mencionó el director, el doctor Ricardo, realmente nosotros habíamos comenzado con 14 camas, porque eso era la incidencia que estaba llegando en las primeras semanas del brote. Nosotros mirábamos 7, 8 pacientes hospitalizados diarios en el Hospital San Francisco, por lo cual se decide habilitar primero un espacio con 14 camas. Comienza a ver el aumento, aumentamos a 20, pero ahorita ya estamos viendo cómo de las 30 camas que teníamos se nos está sobrepasando, o sea que ya tenemos una ocupación, un porcentaje de ocupación de más del 100% en esa sala de dengue. Entonces, ¿qué es lo que tiene cada hospital? Y el doctor lo conoce, son los planes de contingencia. El plan de contingencia del hospital está establecido que yo tengo que ir ampliando mis espacios para lograr controlar esa situación de salud pública, que en este momento es dengue, y darle la mejor calidad de atención al paciente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a habilitar otro espacio más grande para poder abarcar este brote que se está presentando en Juticalpa. Esto requiere más contratación de personal, entre otras cosas, que es algo que vamos a analizar en los próximos días. Luego mirábamos la situación del Hospital Escuela. Así como se los comenté al inicio, el Hospital Escuela viene de tener al inicio más de 100 pacientes hospitalizados. Teníamos sala de renal, emergencia y la sala de dengue, que es permanente en el Hospital Escuela, totalmente abarrotada. Cuando se hace la distribución de los servicios y comenzamos a trasladar pacientes a otros hospitales, vemos cómo la incidencia, a pesar de que la incidencia de casos en el Distrito Central sigue estando alta, el ingreso y las atenciones en el hospital están disminuidas. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, que no congestionar los hospitales. De ahí vimos la situación de San Pedro Sula. Ahorita es uno de nuestros problemas más grandes. Realmente San Pedro, históricamente, desde el brote 2014, desde el brote 2019, ha sido uno de los departamentos, Cortés, donde se detecta la mayoría de los casos. 2019 fue el epicentro y en este momento no está haciendo la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y es aquí donde vamos al análisis. La gente dice, no, que el dengue es porque no tenemos agua, pero en Cortés hay agua. En San Pedro usted no va a ver colonias que le dicen, yo tengo problemas de abastecimiento de agua como lo tiene Tegucigalpa. Entonces, no es ahí el problema. Y es ahí donde el análisis que hace la región sanitaria, tanto de Cortés como metropolitana de San Pedro Sula, donde nos llevan a decir, ok, nuestros problemas son estos, estos y estos. Estos son los factores ambientales que están haciendo una mayor proliferación del vector, y es aquí donde tenemos que atacar. Y luego, la doctora Isis lo expresó, ella ya tiene sectorizado cuáles son los municipios donde tiene que hacer mayor acción. Y me alegra que ella, así como todos los jefes regionales, dan esa explicación de por qué la gente no ve humo. Porque eso es algo importante que la población tiene que tener bien claro, que a pesar de que no estén viendo el humo y que solo vean un rociado, se están tomando las acciones necesarias. Y para concluir mi intervención, veamos la parte de Atlántida. Toda la costa norte está teniendo un aumento. Atlántida, Colón, Lloro y obviamente todos estos, ¿cuáles son sus hospitales de referencia? Sabemos que tenemos los hospitales básicos que van a referir al hospital general y nuestros hospitales generales a nuestro hospital de especialidades, que es el Mario Catarino Rivas. Entonces, si el brote está en la costa norte, es el Catarino Rivas el que recibe esta gran cantidad de referencias y es donde estamos trabajando. Porque realmente estamos viendo, y sí, lamentablemente se tiene que decir, hay muchos pacientes que se han referido que no tienen las condiciones de referencia.
o que fue tal vez mal manejado por alguno otro de los médicos que están asistiendo y que fue referido y que lamentablemente falleció en el camino. Porque la doctora Sigrid y la doctora Isis lo mencionaron. Realmente el dengue está teniendo ahorita una evolución clínica totalmente diferente. Antes nosotros mirábamos que la literatura le decía, dengue sin signos de alarma, 5º día evolucionaba a un dengue grave. Que decía día crítico, 4º, 5º día. Ahora estamos viendo que un niño inició hoy, mañana ya está con signos de alarma. Y pasado mañana o mañana mismo ya está con un dengue grave. Entonces ha cambiado y los manejos tienen que ir cambiando. Nuestra norma es 2019 de manejo clínico. Se tiene que trabajar en la actualización de la norma. Cada 5 años se tiene que revisar y actualizar, 3 a 5 años. Se revisa y se analiza una norma para lograr hacer los nuevos manejos clínicos. Venimos de una situación de COVID. El COVID dejó inmunológicamente a toda la población débil. Y puede ser la explicación, no lo puedo demostrar todavía científicamente, pero es una de las hipótesis que tenemos. Que el COVID dejó un daño inmunológico en la población y es lo que estamos viendo en este momento. La secuela de ese daño inmunológico en el cuerpo que está haciendo que los nuevos virus tengan o vengan con mayor potencia o mayor virulencia y es lo que realmente está acelerando la evolución de un dengue sin signos de alarma a un dengue grave en cuestión de 2 días. Doctora Sigrid. Aportarle también que epidemiológicamente para nosotros, como Secretaría de Salud, preferimos tener ese conocimiento de cuántos casos tenemos en cada lugar, en cada establecimiento, como bien lo mencionó el doctor Raúl. ¿Por qué? Porque eso significa que la unidad de vigilancia está haciendo su parte, está captando al paciente, está analizando y está tomando decisiones en base a un análisis. No solamente anteriormente se tomaban las acciones de control vectorial en base a mortalidad. Actualmente no es así. Nosotros estamos analizando y tomando acciones en base a incidencia, en base a análisis, a índices de bretado, a índices de vivienda. Todo esto está siendo analizado por la Secretaría de Salud y es cambiar también ese chip a todo el personal que pertenece a la Secretaría de Salud, que por mucho tiempo ya no se estaba haciendo todo esto y actualmente se ha retomado. Entonces, captar los casos y conocer no es malo. Tener un aumento y una incidencia, no es malo para la Secretaría de Salud porque significa que nos estamos haciendo cargo de lo que nos está ocurriendo en nuestra población. Doctor Portillo. Bueno, hay algo que tenemos que tomar en cuenta en esto también y como sugerencia se las puedo plantear. Para poder tomar decisiones, como se ha mencionado aquí, hay que tener conocimiento de lo que está sucediendo, que en términos técnicos científicos es investigación. Entonces, una de las unidades que deberían de fortalecer en la Secretaría de Salud es la investigación. Y la investigación en relación incluso con el apoyo de la entidad rectora en el área de educación e investigación, que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hacer un esfuerzo conjunto. O sea, yo se lo digo no crítica, porque no es mi función venir aquí a criticar o a separar. No, mi función aquí, y se lo dije desde el inicio, es que cambiemos, como dice usted, ese chip de desunión de la familia hondureña, de pleito entre la familia hondureña, a unirnos como familia hondureña y dejar las diferencias, porque eso es lo que nos está perjudicando. Si nosotros tenemos la responsabilidad en este momento de tomar decisiones a sus niveles, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de conjuntar esfuerzos con toda la población, sin distingo de colores, sin distingo de acciones, etcétera, y de esa forma poder entonces controlar no solo esta enfermedad, sino las otras enfermedades que les planteé, que nos están llevando una gran cantidad de pacientes en este momento. ¿Por qué se nos están complicando los pacientes diabéticos más en este momento? Probablemente porque lo que usted mismo ha mencionado hace ratito, o sea, el coronavirus, las moléculas de los medicamentos probablemente ya no están haciendo. Entonces, ejemplo, si hay un instituto del diabético, entonces enfoquemos a que ese instituto del diabético realmente haga la investigación correspondiente para poder resolver el problema de la diabetes, pero seguimos nosotros dando tratamiento a los pacientes diabéticos con lo que la visitadora médica nos dice que es lo mejor, no es con lo que nos dice la ciencia y la investigación.
sino porque llega la visitadora médica, nos convence, nos tira un ojito y dice, mire, esta es la mejor molécula que en este momento. O sea, se lo estoy diciendo porque eso ha sido así. Entonces, si nosotros, y se lo digo con el aprecio y con el respeto que se merecen, es el momento de decir las cosas ya no pueden seguir así. En el sistema de salud, cambiemos, hagamos la investigación, entonces el manejo que se establece para esta enfermedad, para la otra enfermedad y para la otra enfermedad, e incluso tal vez resolver una serie de enfermedades más como las groserías que se hacen en algún momento para investigar qué tratamientos dar. Pero sí, la investigación es básica en esto y así podemos evitar que nuestros hospitales se congestionen. Y a la vez, alguien decía ahí de presupuesto, si la Secretaría de Salud tiene un presupuesto, siempre y cuando no se desvíe por otro lado, hay presupuesto, incluso habría presupuesto para tener una máquina de ultrasonido en cada uno de los cubículos de la emergencia del Hospital Escuela, en cada una de las salas del Hospital Escuela y en cada una de las salas del Hospital San Felipe, del tórax, etcétera, para que nosotros resolvamos los problemas lo más pronto posible. O sea, eso es de voluntad y de acción. O sea, yo estoy dando ideas aquí que podemos darle respuesta al pueblo hondureño y a la vez en ese sentido entonces se va a ir recuperando la credibilidad del pueblo hondureño ante un sistema. Yo lo digo y se lo voy a repetir siempre. Cada vez que a mí me preguntan, doctor, ¿dónde voy si me enfermo? Váyase a la emergencia del Hospital Escuela, no se vaya a ningún privado, ni a Viera, ni al otro, ni al otro, ni al otro, porque donde le van a resolver su problema de salud es en la emergencia del Hospital Escuela. Tenga o no tenga piso usted, después de trasladar donde quiera, pero ahí le pueden salvar la vida. En un privado va a ser muy difícil. En un minuto voy a Zonaguera Colón con don Francisco. Solo voy a leer esto, don Francisco. Me dice José Lanza de la Cámara de Comercio e Industrias de La Ceiba. El Hospital La Atlántida, él es el presidente, el Hospital La Atlántida está colapsado con las diferentes epidemias que, y como cometieron el error de meter a los del seguro, está dañando más el hospital. Los médicos ya no aguantan la carga de los pacientes. Ministerio de Salud ha cometido muchos errores al borde de paralizarse. Aquí está el doctor Raúl, ya va a contestar, pero antes voy hasta Zonaguera, en Colón. Don Francisco Gómez. Don Francisco, buenos días. Buenos días. Bienvenido a todos los panelistas que están en esa emisora. Y yo soy una de las personas que trabajé desde 1981 en la campaña anti-Aedes con el señor Pablo Filiberto y otro personal que había en Tegucigalpa y que realmente se dio capacitación a todo el personal. Yo estaba en Tegucigalpa y viajé para trabajar en La Ceiba. Trabajé por 34 años en esta secretaría y felicito a la doctora Singris que está ahí en el panel porque creo que esa es una de las cuestiones que deben de hacer una selección donde están los casos más fuertes y donde están las enfermedades o de pacientes que realmente están siendo atacadas por el dengue. Hay una de las cosas que tiene que la gente saber que una de las primeras cosas que se debe de hacer es eliminar el zancudo en la fase acuática, porque si no lo hacemos no es tan fácil eliminar el zancudo que también está contaminado ya por pacientes que han sido están con el dengue y ellos han sido contaminados. ¿Por qué le digo eso? Porque también hay otra situación que se está dando. Recuerden ustedes que en ese momento nosotros utilizábamos el lavate. El lavate era un medicamento que se ponía en el agua y de cuando se ponía, pues antes se tiraba solo con la cuchara y no se ponía en bolsa. Ya por estrategia de la misma secretaría se metió en bolsas pequeñas de nylon y se le hacía bollitos para que estuviera esa bolsa por los 3 meses. Porque recuerde que el personal no tenía capacidad para pasar por menos de 3 meses, sino que a los 3 meses para esperar su acción residual. La gente sacaba la bolsa y la ponía afuera cuando lavaba la pila y después la metía. ¿Qué pasa con el BTI? El BTI no se pone en una bolsita, sino que se pone la cuchara y esa agua se satura del medicamento. Pero ¿qué sucede? Se le dice al paciente, saque 2 baldes de agua y después los vuelve a tirar en la pila cuando usted vuelva a llenar la pila. Pero la mayoría de la población que está en casa no son los dueños de las casas, no son los dueños, porque dejan a las trabajadoras
y ellos no lo hacen. Entonces, si ustedes hacen una encuesta, el porcentaje del que hace de meter el agua de los baldes no lo hace. Entonces, esto nos está dando serios problemas, y felicitar a la compañera que está ahí, que soy yo soy jubilado, pero realmente una de las cosas es seleccionar los lugares más positivos por los que se completo epidemiológico. Si no se hace, no estamos logrando lo que nosotros queremos. La otra cosa, que los casos de las casas que usted visita, hay que hacer una supervisión minuciosa, porque si no la hace esa supervisión minuciosa, hay lugares tan pequeños donde se puede tener agua, y allí, con la carga de vectores que hay en estos momentos, tenga la plena seguridad que ya hay proliferación de zancudos, por muy pequeño que sea el lugar donde están los criaderos. Muchas gracias. Gracias, don Francisco Gómez. Comentario. Felicitar a don Francisco por su aporte. Nos acaba de dar otra partecita importante del control vectorial, y es el uso correcto del BTI. Nosotros como Secretaría ya dejamos el abate, que la población se acostumbró bastante al abate, eso creó una resistencia. Entonces, como bien lo mencionaba el doctor Raúl, se hacen los análisis y se dice, bueno, vamos a cambiar de molécula. Actualmente estamos con el BTI, que es un polvito, sumamente hidrosoluble. Se coloca 0.5 gramos por cada 200 ml, eso equivale a un barril, y es una cantidad pequeña. Esa es otra cuestión en la que la población no ve, como no ve la bolsita que se les deja por parte de la Secretaría, no sigue las instrucciones de hacer el recambio de agua, que puede hacer hasta 3 recambios de agua. Eso es sumamente importante. Si ya llegaron, visitaron su casa y le colocaron el BTI, sepa que puede utilizar esa agua que le dejaron ahí ya tratada, para que no se le haga no se cree el zancudo de su fase acuática. Puede hacer hasta 3 recambios de esa agua. Saque un baldecito de agua, dependiendo de la cantidad de capacidad de su pila, lávela, porque sabemos que viene el agua y no le podemos, poca agua a las ciudades, y no le podemos decir a la población, elimine o esté cambiando su agua cada semana. Entonces lave su pila cuando le toque lavarla, y vuelva a echar a la pila ese recipiente que usted tenía del agua ya tratada al agua nueva. Eso le puede hacer hasta 3 veces, y nos va a dar la posibilidad a la Secretaría de Salud el tiempo de poder volver a visitarle en el tiempo correcto. La población no está siguiendo estas indicaciones, y eso nos está causando un criadero en todas sus pilas y zancudos. El vector es parte de su familia, vive en nuestras casas, y es lo que nosotros tenemos que contrarrestar. Esa es la ayuda que necesitamos de la población. Necesitamos hacer una campaña para que la población entienda cómo se deben hacer las cosas. Ese es el problema, pero hace falta ampliar esa campaña. ¿Por qué? Porque usted mismo lo está diciendo, la población no ha entendido que ahora ya no es la bolsita. La población no ha entendido. Ahora, hay que seguir, pero eso tiene que ser lo que le estaba diciendo desde el inicio. Las acciones que se tomen hoy son los resultados que vamos a tener el siguiente año realmente. Entonces, si empezamos a educar a nuestra población de cómo manejar el agua, cómo proteger la pila, por ejemplo, se puede colocar un sedazo para que evitemos. O sea, hay diferentes acciones que se pueden hacer. Las casas que tienen, por ejemplo, esas canaletas para las láminas, ahí son reservorios exagerados de zancudo. Entonces, en ese sentido tenemos que ir educando, pero eso tiene que ser todos los días, una gotita de agua, explicándole a la población a través de los medios de comunicación qué es lo que se debe hacer. No hay otra opción. Eso no va a pasar, doctor. Gracias por haber participado. Un gusto haberlo tenido con nosotros. Gracias, doctora. Cerramos con el doctor Raúl. Lo que dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de La Ceiba del hospital. Ok, ¿cuál es la problemática con el Seguro Social? Esto no es de ahorita. Lamentablemente el Seguro Social quedó totalmente dañado por gestiones mal realizadas. ¿Y qué es lo que ocurre? Nuestra responsabilidad como servicio de salud público es atender a todo paciente que llegue, independientemente si está asegurado o no. Nosotros tenemos un convenio
de cooperación con el Seguro Social, donde tenemos al Hospital General San Francisco, donde tenemos al Hospital General Atlántida, que estamos subrogando servicios, así como también lo hacemos con los hospitales psiquiátricos, que también subrogamos servicios del Seguro Social, y eso no ha sido fácil, ya que realmente nosotros buscamos atender a esa población del Seguro Social de la mejor manera y poder colaborar, porque al final somos dos instituciones, Seguro Social, Secretaría de Salud, que vamos por la misma meta, que tenemos que procurar la atención del pueblo hondureño. Si yo no tengo este convenio con el seguro, la población igual va a acudir al Hospital General San Francisco y al Hospital General Atlántida. Entonces yo tengo que buscar la manera de poder trabajar en conjunto con el Seguro Social para que podamos brindar la mejor atención, y es lo que estamos haciendo en este momento. Gracias. Nos vamos con una recomendación suya para la gente, para que entendamos cómo protegernos del dengue, y diga cuáles son los síntomas del dengue. Claro que sí. El dengue tiene 3 fases, que es la fase febril, que es cuando debemos acudir al establecimiento de salud, la fase crítica, que es cuando presentamos síntomas de alarma, que es como dolor persistente, vómito persistente, sangrado, ya sea un sangrado visible o un sangrado interno. Al primer síntoma, que por lo general es fiebre, acudan al establecimiento de salud. Utilicen medidas de prevención como repelentes, como mosquiteros, como tapar sus pilas, sus barriles, para que nosotros podamos hacer el resto y colaborar con la población y mejorar esta situación de dengue. Gracias al doctor Ronnie Portillo, a la doctora Sigrid Andrea Romero Cruz y al doctor Raúl O'Connor. Que tengan un buen día y un feliz fin de semana.